¿Qué tal, mis hermanos? Tengan ustedes un hermoso día miércoles. Qué hermoso que en este día podemos seguir con este estudio de grupos. Ustedes recuerdan que estamos viendo hacia la madurez en Cristo. El pastor Cristian pudo estar desarrollando el comienzo sobre el camino hacia la madurez y hoy continuaremos ese tema con una pregunta inicial que es: ¿cuáles son algunas características de la niñez espiritual? ¿Cuáles son algunas de las características? Ahora, mis hermanos, quizás antes de pensar exactamente en estas características, nos tendríamos que meter un poquito en lo que dice el capítulo 13 de 1 Corintios, el versículo 11. Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Hace unos días atrás pudimos meditar en un devocional sobre este pasaje, pero es algo que creo que es muy bueno tenerlo en cuenta, mis hermanos, para el comienzo del tema de hoy. Porque qué triste es que al tener ya un tiempo en las cosas del Señor, al tener experiencia de estar dentro del pueblo evangélico, del pueblo cristiano, ya tener años a veces en las cosas del Señor, nos seguimos comportando como niños. Ahora, mis hermanos, que nos comportemos como niños cuando somos niños es lo natural, lo normal, pero que nos portemos como niños cuando ya debemos ser hombres es totalmente anormal. Muchas veces tenemos muchos años en las cosas del Señor, muchas veces tenemos años dentro de la iglesia y seguimos cometiendo los mismos errores, las mismas equivocaciones, seguimos cometiendo lo mismo de siempre. Y creo, mis hermanos, que eso no es bueno. Eso no bendice nuestra vida, no bendice la vida de los que están a nuestro alrededor. Qué bueno es que cuando nos damos cuenta de que nuestra vida no marcha como debe marchar, algo está pasando. Si estamos actuando de una forma inmadura, de una forma incorrecta, es porque no estamos creciendo en las cosas del Señor. Creo, mis hermanos, que nuestro diario vivir tiene que mostrarnos y nos debemos dar cuenta cuál es el nivel de nuestro crecimiento, de nuestro desarrollo en las cosas del Señor. Qué lindo es, mis hermanos, que en esta tarde no solamente estemos pensando y diciendo, bueno, realmente yo sé poco de la Biblia y si yo no tengo mucho conocimiento, yo no he experimentado mucho, no, yo... Es muy triste, mis hermanos, si eso nos conformamos con eso. Qué hermoso es que si en esta tarde podemos ser tocados por el Señor, el Espíritu Santo nos puede hablar y nos podemos dar cuenta que todo lo que ha pasado, ya ha pasado, no tiene remedio. Pero desde hoy en adelante el Señor quiere que tengamos un desarrollo en nuestra vida espiritual, que dejemos de ser niños para convertirnos en varones, en mujeres de fe, crecidos, que podamos tener palabra de autoridad, no palabra nuestra, sino palabra del Señor, que podemos traer consejos de Él, que podemos traer una reflexión de parte de Él, que cuando aconsejamos a alguien, cuando hablamos a alguien, ese alguien sea bendecido, sea de nuestra familia, sea de la familia de Cristo o sea un extraño, pueda recibir palabra de edificación para la vida. Por eso, mis hermanos, no solamente a veces nos equivocamos en cómo hablamos, cómo aconsejamos, muchas veces nos equivocamos cómo actuamos y eso forma parte de nuestro testimonio. La gente ve nuestro actuar y puede decir: esta persona se identifica como un hijo de Dios, como un cristiano y está viviendo una vida tan lamentable. Mis hermanos, creo que hoy es el día en que el Señor quiere que dejemos esas cosas que son de niños, esas cosas que hacen mal a nuestra vida y a aquellos que nos ven, y podamos ser personas crecidas en Cristo, desarrolladas en Cristo, donde el Espíritu Santo pueda fluir, mostrarse a través de nuestra vida y de nuestros hechos. Quisiera sí entrar al primer versículo que tenemos de la lección, que es Efesios capítulo 4, versículo 14. La palabra de Dios dice así: y él mismo constituyó a uno, 14,
para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrinas, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Ahora, mis hermanos, aquí hay un para qué, y justamente estaba leyendo el versículo 11, pero no tenemos tiempo de leer del 11 para abajo, donde el Señor habla de todos aquellos que el Señor ha levantado en la iglesia para que sean nuestros maestros, nuestra guía, aquellos que pueden bendecirnos para que nosotros podamos bendecir. Por eso dice, ¿para qué? Ya no seamos niños fluctuantes, es decir, niños pequeñitos, esos niños que son levantados de la cuna y puestos en un lado o puestos en otro lado o llevado a un lado o llevado a otro. Que no seamos esas personas llevadas por el que grita más fuerte, a veces por el que presenta un argumento que nos parece a nivel carnal mejor, más lindo, y allí vamos, atrás de ese. Y viene otro con otro argumento, con otra forma de hablar que nos gusta más y vamos tras de ese. Es decir, que somos llevado por cualquiera que sea usado por el diablo para engañar a personas no crecidas justamente, a personas que son niños, a personas que son fluctuantes, que son llevados por cualquier viento de doctrina. Pero fíjense, hermanos, que aquí dice, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Es interesante que la palabra acá traducido por estratagemas en el original, en el idioma original, en el griego, es juegos de dados, es decir, que es el efecto que tiene el dado cuando gira, cuando va dando vuelta y para en cualquier número. Es impredecible dónde va a parar. ¿Por qué? Porque es un dado. Y muchas veces nuestra vida es como ese dado, da vuelta y para en cualquier lado, no sabemos ni dónde estamos parados. Qué triste, qué bueno es cuando podemos decir, Señor, realmente tú estás en mi vida, pero quiero conocer más de ti. Quiero hoy ser mejor que ayer. Quiero hoy saber más de tu voluntad de lo que sabía ayer. Es decir, que nos podamos ir desarrollando en ese crecimiento que el Señor nos quiere dar a través del Espíritu Santo. Y allí en 1 Corintios capítulo 3, versículo 1 y 3, dice así la palabra del Señor. De manera que yo, hermanos, no puedo hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Ahora, mis hermanos, si nosotros nos fijamos en el capítulo anterior, ¿no es cierto? Vemos que el versículo 15 dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Es decir, está hablando del hombre espiritual, pero acá habla del hombre carnal. Es decir, que el hombre espiritual y el hombre carnal, los dos pertenecen a Cristo. Los dos son salvos. Los dos cuando se mueran van a ir al cielo. Pero el espiritual es aquel que da lugar para que el espíritu trabaje dentro de él y tenga un desarrollo, pueda crecer, pueda ser un hombre hablando espiritualmente. Y el carnal es aquel que no ha crecido todavía, aquel que es, hablando espiritualmente, un niño en Cristo, aquel que actúa como un niño lo hace. Y el apóstol Pablo tiene que decirle, yo a ustedes les tengo que hablar de acuerdo a lo que son capaces de entender. No les puedo hablar como una persona madura en Cristo, les tengo que hablar como a carnales, a como niños en Cristo, porque no son capaces de entender. Mis hermanos, sabemos muy bien, y siempre lo decimos de una forma un poco risueña, no le podemos dar a un bebé para que coma asado, no le podemos dar una milanesa, unos huevos fritos. Eso es para la gente grande, pero no para un bebé. Pero ¿qué pasaría si vemos una persona grande, un joven, un hombre, una mujer, tomando el biberón o haciéndole la papilla, salvo que tenga un problema realmente, pero no es lo lógico, no es lo normal? Y a veces en la vida espiritual es lo mismo. Por eso el apóstol Pablo tiene que decir, no les puedo dar a ustedes de comer algo que realmente vale la pena, algo que es
bien nutritivo, porque les va a caer mal, no lo van a poder asimilar, no lo van a entender, porque son niños. Mis hermanos, es hora de que dejemos de ser niños. Por eso dice, os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces. ¿Y dónde se ve, mis hermanos, cuando uno es un niño? ¿Cómo se ve dentro de la iglesia el actuar como niño? ¿Cómo se ve dentro del pueblo cristiano los creyentes no desarrollados? Es lo que aquí dice, habiendo entre vosotros celos, contiendas, fijándonos en el otro, en vez de mirar nuestras vidas, mirar la vida de Cristo para quererle imitar a Él. Tenemos que estar buscando a otro y luchando entre nosotros con esas luchas, esas peleas intestinas que tenemos dentro de la iglesia. Qué triste que es eso, eso muestra carnalidad. Y aquí, como si fuese poco, uno de los traductores, uno de los copistas agrega y disensiones. Bueno, esto no está, por eso no lo vemos. Pero más que suficiente, dice aquí celos y contiendas. Qué cosa triste cuando en la iglesia hay estas cosas que provocan división, estas cosas que provocan malestar, estas cosas que provocan hermanos heridos, hermanos que se alejan, hermanos que andan vagando de un lado para el otro y a veces volviendo al mundo. Ahora, mis hermanos, muchas veces nuestra culpa por ser personas no crecidas, por ser niños en Cristo, por ser carnales y no espirituales, personas crecidas, hombres en las cosas del Señor. Pero fíjese, mis hermanos, fijémonos, mis hermanos, allí en Hebreos capítulo 5, versículo 11 y 14, tiene que decir la palabra del Señor lo siguiente, del 11 al 14. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Qué cosa hermosa, pero qué tremenda diferencia entre aquellos que son inmaduros, que son niños, y aquellos que son maduros, son hombres, son mujeres realmente preparados. ¿Qué dice aquí la palabra de Dios? Se han vuelto tardos para oír, duros de entender, duros de no solamente oír, sino de que penetren las cosas en la vida de ustedes. Característica de los niños. Hay veces que a un niño uno le tiene que explicar de una forma, de otro, y tiene que agarrar y mostrarle así, porque si no, no entiende, porque no sabe, no ha vivido. Pero que a un grande hermano uno le diga algo y que no lo entienda, ahí está habiendo un problema. Y cuántas cosas el Señor nos dice y tantas veces no entendemos. No porque sean difíciles, sino porque no estamos preparados a veces, porque no hemos tenido el tiempo de dedicarle a las cosas del Señor lo que le tenemos que dedicarle a estar a solas con el Señor como debemos estar. Por eso, mis hermanos, qué triste que es esto cuando el apóstol tiene que decir allí en el versículo 12, porque ya teniendo que ser maestros, ya tienen edad suficiente, tiempo suficiente en las cosas de Dios para estar enseñando a otros, para estar discipulando a otros, para estar aconsejando a otros, teniendo ya edad para ser maestro, tienen necesidad de que empecemos con el ABC, como si fuesen recién convertidos, porque si no, no lo entienden. Tenemos que estarles deletreando la palabra de Dios, el consejo de Dios, la voluntad de Dios, porque si no, no lo pueden entender. El apóstol Pablo lo presenta esto como algo vergonzoso, no los está felicitando, al contrario, les está llamando la atención para que se corrijan. Mis hermanos, hoy es el día en que nos tenemos que corregir, hoy es el día en que tenemos que dejar de ser niños, hoy es el día que tenemos que
ponernos a caminar en firmeza y decir, Señor, quiero crecer en tu palabra, en el conocimiento de Cristo, quiero crecer en conocer tu voluntad, en poder vivir una vida que te agrade a ti en primer lugar, pero también que bendiga a aquellos que están a mi alrededor, ser útil en mi iglesia, poder ser un siervo para tu gloria, Señor. Eso es lo que el Señor quiere. No solamente que hoy nos veamos y digamos, he sido un fracaso, qué poco he crecido en tantos años, no sé nada. No importa, hermano, eso ya no lo podemos arreglar. Pero lo que hay para adelante puede ser totalmente diferente. Y eso es donde el Señor nos quiere estar llevando. Y mis hermanos, aquí hay otra preguntita más. ¿Cuáles son algunas características del cristiano maduro? Y allí en Efesios, el capítulo 4, versículo 12, dice así la palabra del Señor. 4, 12, 15 y 16. 4, 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y después allí el versículo 15 dice, y el 16, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hermanos, dice, a fin de perfeccionar a los santos para el ministerio, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Mis hermanos, el que nosotros no crezcamos no es un mal para nosotros, es un mal para la iglesia, es un mal para la obra de Dios. ¿El Señor quiere nuestro crecimiento? Claro que sí. ¿Quiere para nuestra bendición? Claro que sí. ¿Vamos a ser bendecidos nosotros? Claro que sí. ¿Nuestra familia, nuestro entorno íntimo? Claro que sí. Pero la iglesia va a ser bendecida, mis hermanos, porque hay un fin y dice perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Aquí no es cuestión, yo quisiera crecer en las cosas del Señor porque así voy a saber más, así voy a poder... No. Necesito crecer en el conocimiento de Cristo, desarrollarme en mi vida espiritual, porque así va a crecer la iglesia. Así se va a extender la iglesia. Así voy a poder bendecir el cuerpo de Cristo. Va a ser bendecido mi hermano, va a crecer también mi hermano junto conmigo. Qué cosa hermosa. Y dice el 14, el que hemos leído, el 15 y el 16, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. El crecimiento tiene que ser un crecimiento espiritual. No es un crecimiento de, voy a estudiar más por día, voy a leer más la Biblia, voy a comprarme 20 comentarios, voy a entrar en internet y voy a estar estudiando más la palabra. No. Todo esto tiene un sentido si Cristo está en nosotros. Todo esto tiene un sentido si nunca nos olvidamos que al que servimos, a quien tenemos que honrar, es a nuestro Señor Jesucristo. Si nunca nos olvidamos que aquel que nos salvó es Jesucristo y que a Él debemos honrarle, debemos agradarle, debemos serle fiel a Él. Y noten ustedes aquí lo que sucede. Dice, de quien todo el cuerpo, ¿de quién? De Cristo. Todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada uno. Noten ustedes, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ahora, mis hermanos, recibimos del Señor la sabiduría, recibimos del Señor el crecimiento, el desarrollo en nuestra vida, pero para que cada uno, de acuerdo a la actividad propia, y esto nunca lo debemos olvidar, ¿cuál es el ministerio que el Señor nos dio a cada uno? En ese ministerio, en ese lugar, en ese puesto, como miembros del cuerpo de Cristo, debemos estar trabajando en lo que el Señor nos ha levantado y nos ha llamado. Para que entonces dice aquí que todo bien unido, concertado, bien andando como un cuerpo sano, podamos entonces glorificar el nombre de nuestro Señor. No es en lo que me gusta, no es para ser y ser el más, es para estar donde el Señor quiere, pero estar optimizando mi actividad, mi ministerio para la gloria del Señor.
Y mis hermanos, ya para ir terminando, quisiera leer con ustedes este último pasaje allí de mismo Efesios 4, del versículo 22 al 24. Dice así la palabra de Dios. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y dice el Señor que, teniendo en cuenta nuestra antigua manera de vivir, debemos despojarnos de nuestro viejo hombre. Debemos dejar de lado todo lo que era de nuestra vieja naturaleza, de lo que fuimos antes de conocer a Cristo. Lo debemos sacar de nuestra vida. Debemos estar constantemente en el nombre de Jesús luchando con esto, tomándonos del Espíritu Santo para que en sus fuerzas podamos dejar todo lo que es propio de la carne, lo que es propio de lo que a Dios le desagrada, para entonces poder estar preparados para algo que dice el versículo 23, renovarnos en el espíritu de nuestra mente, estar teniendo una renovación, un renuevo, algo nuevo en nuestra mente. Que el Espíritu Santo vaya trabajando no solamente en las cosas que hemos dejado, sino en todas las cosas que hay en el presente y que vendrán en el futuro. Que el Señor esté manejando nuestro entendimiento, nos esté actualizando nuestra mente, para que entonces podamos vivir vidas que al Señor le agrade. Cambiar en las cosas que tenemos que cambiar nuestros pensamientos en cosas que tenemos que cambiar, ver las cosas que el Señor quiere que veamos, no ser duros o atados a una historia o a lo pasado, aún a lo que vimos después o lo que vivimos después de haber conocido a Cristo. ¿Qué es lo que el Señor quiere que me renueve? ¿Qué es lo que el Señor quiere que cambie? ¿Qué es lo que el Señor quiere que yo conozca? Estar dispuesto, Señor, todo lo que tú me quieras enseñar en el día de hoy, estoy dispuesto a aprenderlo. Y estaré dispuesto a aprender lo que me quieras enseñar mañana. Y estaré dispuesto a dejar lo que tú quieras que deje hoy, como va a ser en el día de mañana también. Y entonces sí, vamos a estar preparados para lo que dice el versículo 24, y es la tercera cosa y final que veremos hoy, y es, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios. Ahora, mis hermanos, qué bueno, nos hemos despojado, solo no podíamos, Cristo estando en nosotros, el Espíritu Santo siendo nuestra fortaleza, de nuestro antiguo hombre. Nuestra mente se ha renovado. Ahora sí podemos vestirnos de ese nuevo hombre que, como dice aquí, es creado según Dios, de acuerdo a Él. No es una nueva creación nuestra, es la nueva creación que Dios nos ha dado. Que la gente verá, no al que fui, sino al que soy. Notarán los cambios, notarán la diferencia, notarán todas las cosas maravillosas que el Señor va haciendo en nuestra vida. El testimonio que vamos a dar a cada paso que demos, con cada uno que nos interrelacionemos, con cada uno que tratemos. El nuevo hombre creado según Dios. Un hombre viejo dejado, una mente renovada por el Espíritu del Señor, un ser nuevo, un nuevo vestirnos de ese Dios maravilloso que nos está cubriendo y que Cristo lo hizo posible. Mis hermanos, qué hermoso que el Señor nos siga hablando a través de estas lecciones tan hermosas, a través de su palabra, para que podamos ser ya no niños fluctuantes, sino hombres maduros, mujeres maduras en Cristo. Oramos. Gracias, Señor, por lo que tú nos has permitido estudiar en el día de hoy. Gracias porque tú quieres lo mejor para nosotros. Por eso, este llamado de atención a través de tu palabra, esta reflexión que sale de tu palabra, para que podamos ser cada día
más agradable a ti y más usado por ti. Señor, gracias. Oramos en el nombre que sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, gracias por compartir este tiempo tan hermoso. Dios les rebendiga.